Si el cliente se pudiera subir y mirar directamente su estructura, lo haría. No es que cualquier persona pueda ingresar a hacer una inspección porque manejo drones y ya voy a ponerme a hacer inspecciones. No, al inicio, pues, con nuestros clientes, fue un servicio que quizás no estaban dispuestos a pagar. Se tuvo que parar la planta para reparar la falla que se había generado por un perno. En este punto tienes, por ejemplo, tal falla que te puede dejar incluso el sistema eléctrico inoperativo, ¿no? Te puede generar un perjuicio económico grande. ¿Qué tal, chicos? Mi nombre es Carlos Morales, y el día de hoy le vamos a comentar referente a las inspecciones de líneas eléctricas con drones que vengo realizando junto con mi colega Alonso Vargas. ¿Qué tal, chicos? Buenos días. Efectivamente, vamos a estar comentándoles acerca de todos los aprendizajes y lecciones que hemos ido adquiriendo a lo largo de estos 4 años que llevamos realizando inspecciones eléctricas dentro de Solux. Vamos un poco a compartirles acerca de la experiencia y de los cuidados que debemos tener durante la realización de este tipo de trabajo, ¿no, Carlos? Sí, efectivamente, todo este servicio que realizamos actualmente para la empresa Solux inició desde hace ya 4 años, ¿no? Y hemos tenido ah, una serie de experiencias que nosotros les queremos compartir a ustedes, ¿no? Si están involucrados en este mundo o quieren ingresar a este mundo de los drones, de las inspecciones eléctricas. Alonso, ¿recuerdas cómo iniciamos este proceso de incluir drones en las inspecciones de líneas eléctricas? Sí, efectivamente. Recuerdo, bueno, como nosotros ya lo hemos comentado, ¿no? Al inicio hemos empezado haciendo servicios eléctricos tradicionales, el tema de mantenimiento de subestaciones y de líneas eléctricas, y la necesidad natural de mejorar los mantenimientos dio paso a la inclusión de drones para y conocer el estado de las líneas eléctricas, ¿correcto? Entonces, en Solus ya hace 4 años es que empezamos introduciendo los primeros drones, sobre todo para saber el estado de cables, el estado de aisladores, antes de realizar las tareas de mantenimiento preventivo. Entonces, no fue una necesidad, por así decirlo, que del cliente, fue inicialmente una necesidad nuestra como parte del mejoramiento continuo para dentro de los mantenimientos eléctricos, ¿correcto? Entonces yo creo que empezamos un poco poniendo en contexto, ¿no? Acerca de las inspecciones y cómo las realizamos. Sí, bueno, las inspecciones de las líneas eléctricas con drones es un trabajo bastante especializado, ¿no? Que se requiere de un piloto certificado, ¿ok? Para el nivel Perú te pide una licencia especial, ¿no? Que es la licencia de RPAS, ¿correcto? Un personal técnico siempre, que tiene que estar presente en la inspección, durante la inspección, y un ingeniero inspector. Todo este equipo lo que realiza es el monitoreo de las líneas en un periodo donde se establece la inspección con el cliente, ¿no? Para poder identificar ciertos hallazgos que puedan ser peligrosos o potenciales fallas en un futuro, ¿no? Eso básicamente, si lo quisiéramos resumir en pocas palabras, es tener una visión en el aire de todo lo que está pasando en la línea, que a veces es ajena a nosotros, porque nosotros nos encontramos siempre a un nivel de suelo, obviamente, ¿no? Y esta línea puede encontrarse a 40 metros, puede encontrarse a 10, 12 metros, ¿no? A ver, para nuestra visión es muy corto para poder detectar cualquier inconveniente, pero para los drones esto no significa ningún problema. Además, la geografía también, que a veces juega en contra de nosotros, porque tenemos que acceder a zonas que son realmente peligrosas, ¿no? Por plantas, por propiedades que se encuentran inundadas, quizás, ¿no? Entonces, los drones nos han facilitado eso o facilitan eso dentro de los trabajos de mantenimiento eléctrico. Y bueno, con respecto a la normativa peruana, ¿no? Para poder volar drones, creo que tú tienes un poco más de conocimiento que nos puedas exponer referente a estos temas. Lo que comentas acerca de la licencia RPAS es la licencia que nos faculta a poder volar, ¿no? En la infraestructura. Hay que tener en cuenta de que como inspectores eléctricos no es que podemos volar en cualquier parte, ¿correcto?
hay que saber, para eso es que obtenemos esta licencia, ¿no? Que se obtiene después de llevar un curso de acreditación y luego obtener una licencia, lo cual nos va a permitir volar en ciertas áreas. No es que nosotros podamos meter un dron en cualquier parte, ¿correcto? Entonces, también aquí viene el tema regulatorio. Esto también depende de cada país. O sea, las reglas que se aplican en Perú quizás no se apliquen en el resto de países de la región, ¿correcto? Entonces, es muy importante, si es que se va a empezar con el tema de inspección de líneas eléctricas, que los pilotos de los RPAS, de los drones, primero obtengan una licencia, ¿no? Lo cual les va a permitir informarse del marco normativo y sobre todo de las regulaciones locales del espacio aéreo. Entonces, también saber que hay zonas prohibidas, como por ejemplo el tema de zonas protegidas, ¿correcto? También tema de penales, tema de cárceles y sobre todo esto para una planificación correcta, ¿verdad? Entonces, habrán lugares donde no se pueda volar y en esos casos habrá que realizar la inspección de otra manera, ¿correcto? Habrá que fotografiar la infraestructura eléctrica de otra manera. Pero bueno, eso ya depende de las circunstancias en sí de la inspección, ¿correcto? Ahora, a ver, también me gustaría tocarles acerca de los principales hallazgos, ¿no? Que hacemos en las líneas eléctricas, dónde, o sobre todo, dónde nos concentramos durante una inspección eléctrica. Entonces, sí, durante las inspecciones eléctricas, bueno, tomamos mucha atención, sobre todo en los puntos de conexión, ¿no? Bueno, si queremos ver temas de termografía, descargas parciales, donde son parte del servicio de las inspecciones, tocamos mucho lo que es la inspección visual, obviamente, ¿no? Y esto, los drones tienen mucho poder sobre qué información nosotros podemos recopilar. Bueno, aquí le vamos a mostrar, por ejemplo, unos ejemplos. En este caso en particular, en una subestación eléctrica, ¿no? En la cual nosotros hemos identificado un punto caliente. Aquí ustedes lo podrán ver. Justo estamos sobre una plataforma que se llama Pautra. Aquí estamos, por ejemplo, visualizando el punto caliente que hemos detectado en un conector en una subestación de alta tensión, ¿no? De 60.000 kilovoltios, 60 kilovoltios. Eh, la facilidad con la que podemos identificarlos y con la que podemos tener diferentes vistas es lo que le da la genialidad a estas inspecciones, ¿no? Porque, y también la seguridad, ¿no? O sea, tengamos en cuenta, Alonso, que la seguridad con respecto utilizando drones es muy diferente a que si nosotros estuviéramos dentro de la subestación o dentro de recorriendo la línea, ¿no? Siempre hemos recalcado mucho el tema de que las personas no están expuestas, de que los activos que nosotros estamos inspeccionando los vemos de diferentes puntos de vista, ¿no? Porque hay veces que hacemos una inspección desde piso y esta inspección a veces es limitante por los accesos que tenemos, por la maniobrabilidad o por cuán peligroso es acercarnos a ciertos equipos, ¿no? Equipos. Claro, Carlos, ahí me surge una duda natural, ¿no? Entonces tú hablas de que las inspecciones son, desde el punto de vista, son más seguras, ¿no? A tener personal ahí apuntando cámaras desde el nivel de piso. Pero dime, o coméntanos, ¿no? Al momento de introducir drones, ¿no corremos la posibilidad de poder quizás impactar una estructura de la infraestructura eléctrica? Claro, o sea, sí existe ese riesgo, existe obviamente, pero para ello se tiene que hacer una buena planificación y para ello el equipo que ya habíamos comentado anteriormente, que es multidisciplinario, tiene que estar muy atento, muy atento. No es que, como ya como hay que saberlo, y por eso es que hablábamos mucho de la licencia, no es que cualquier persona pueda ingresar a hacer una inspección, porque manejo drones y ya voy a ponerme a hacer inspecciones. No, hay que tener bastante cuidado con la infraestructura que estamos inspeccionando porque es una infraestructura que está en caliente. ¿Qué denominamos caliente? Es que está energizada, o sea, hay energía eléctrica fluyendo por los conductores y por los equipos. Entonces, el riesgo está. Nosotros, ¿cómo lo controlamos?
va a depender mucho de nuestra planificación, de nuestra expertise, de tener el personal calificado y de siempre estar atento durante la inspección. ¿Ok? Okey, okey. Eso hay que tenerlo en claro. Este no es un trabajo como para divertirse ni nada. Hay que prestar mucha atención. Hay muchos casos donde ocurren accidentes, no solamente por parte del propio del piloto, sino con algún ave que puede haber interferido. ¿Alguna vez nos ha pasado, Alonso, no? Sí, efectivamente. O sea, en el tema de la inspección eléctrica no estamos exentos de accidentes. Siempre podemos sufrir ciertos imprevistos, ¿no? Durante la inspección. Por ejemplo, de lo que comentas, ¿no? El tema con aves es uno de los accidentes más frecuentes durante las inspecciones eléctricas. ¿Por qué? Porque al sobrevolar la infraestructura eléctrica, a veces interferimos con grupos de aves, ¿no? Que están quizás en movimiento o que quizás es la zona donde habitan. Entonces, estas aves, muchas de ellas son territoriales. Y pasa, y nos ha pasado, Carlos, en varias oportunidades, que incluso hemos perdido drones, ¿correcto? Entonces, esto para los amigos que quieran iniciarse en el mundo de la inspección eléctrica, que lo consideren, ¿no? Dentro de sus costos hay la posibilidad de que estos equipos se puedan perder y se puedan perder de manera irreversible, total, ¿no? ¿Por qué? Porque son equipos muy, muy sensibles que quizás en el impacto puede que se pierda, ¿no? El sensor. Entonces, también tener en cuenta eso y también recalcarles le- sobre la experiencia que deben tener los pilotos, ¿no? Como sobre todo con las líneas eléctricas, porque al momento de movernos por esta infraestructura, es que podríamos impactar cables si es que no tenemos en cuenta la disposición de los conductores, por ejemplo, o quizás el tema de la vegetación, ¿no? Cuando nos estamos moviendo y no se tiene mucha experiencia, es que sucede este tipo de accidentes. Sí, definitivamente es un punto que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿no? El tema de las interferencias y la planificación. Una buena planificación nos va a reducir la cantidad de accidentes que podamos tener, accidentes o incidentes, ¿no? Esto para todos los rubros. Y Alonso, por respecto a la cantidad de datos, ¿no? Porque cuando hablamos de líneas pequeñas, 30 estructuras, es fácil manejar, ¿no? Pero ya cuando hablamos de estructuras de 100, 200, 300 que tenemos que analizar en media o en alta tensión, todo esto ya se vuelve un poco insostenible, ¿no? Un poco para competitivamente, sí. A los que nos están viendo, los que están interesados en este rubro, es cómo gestionamos esos datos, ¿no? Pero hemos encontrado una forma de cómo gestionar estos datos, Alonso. Efectivamente, lo has precisado, Gui, no es lo mismo inspeccionar una línea eléctrica de 10 estructuras en media tensión a inspeccionar quizás un sistema eléctrico de una planta o de una empresa que, por ejemplo, que tiene fondos agrícolas, ¿no? Entonces, donde la cantidad de estructuras crece de tal manera que se vuelve inmanejable. Los drones, al menos el tipo de imágenes que obtenemos son imágenes de alta resolución. Eso significa que en una inspección podríamos estar generando al día mm, 100, 150 gigabytes de información en el tema de fotografías y videos y bueno, y algunas otras referencias, ¿no? Que obtenemos como imágenes 360 y todo eso. Entonces, como lo has comentado, ¿no? Al inicio nosotros habíamos empezado analizando la información de manera tradicional, ¿no? A través de carpetas, luego ir imagen por imagen, en procesadores de texto como Word, ¿no? Entonces íbamos haciendo ahí las anotaciones y todo esto, pero a medida que esto crece, esto se vuelve inmanejable. Entonces es necesario introducir una plataforma y por eso una de las cosas que hemos hecho este año dentro de Solux es adoptar PowTrack. PowTrack es una plataforma que nos permite gestionar toda la inspección, ¿no? Desde la subida hasta El reporte. hasta el reporte como para el cliente, ¿no? Entonces, esto nos permite mantener el estado y no perder contexto a lo largo de toda la inspección, ¿no? Entonces, también nos permite tareas en paralelo, ¿no? Todo el equipo de inspección se puede concentrar en ciertas áreas y también, por ejemplo, delegar, ¿no? Todo lo que es termografía, todo lo que es ultrasonido
a ciertas áreas especializadas, ¿no? Ahí depende mucho del expertise de los profesionales y qué tipo de imágenes analizan, ¿no? Sí, efectivamente, ha sido un antes y un después. No solamente cuando estamos hablando de las inspecciones de eléctricas con drones, no solo es enfocarnos en trabajo en campo, Ujú. sino también el trabajo en gabinete. Es el análisis propiamente, ¿no? Eh, el trabajo en campo puede ser desgastante tanto como el trabajo en gabinete, ¿no? Entonces, dependiendo de la herramienta o la plataforma que nosotros utilicemos, que en este caso utilizamos PowerTrap, eh, te va a facilitar la vida, así es simple, ¿no? Nos va a permitir ir centrando más en lo que es la inspección y no tanto en tareas rutinarias. Este año que estuve utilizando BoatTrack justamente como inspector, vi la diferencia respecto a otros años. Ha sido el trabajo productivo, realmente productivo, ha sido exponencial. eh, Ganas mucho en cuanto a enfocar toda tu atención en un reporte, en un análisis bien hecho, en un análisis mucho más detallado, porque hay que ser sincero, vamos a inspeccionar o a revisar casi 10.000 imágenes, o sea, 10.000, 20.000 imágenes. Entonces, eso es inmanejable si lo hacemos de una forma tradicional, ¿no? Tradicional. Sobre todo, me gustaría que contar una de las anécdotas, ¿no? Que nos pasó en las primeras inspecciones. Incluso hemos perdido, o no logramos enviar todas las incidencias identificadas, ¿no? Porque al ser un volumen grande de datos, cuando haces el recopilatorio de las diferentes, Manualmente. claro, cuando lo haces manualmente, ¿no? Incluso puede que se te escapen ciertas incidencias, ¿no? Entonces, luego esto puede generar problemas reales al momento del mantenimiento, ¿no? Porque de repente te olvidaste de reportarle al cliente, ¿no? Y que es un error humano, o sea, mientras más manual sea el proceso de la gestión de la inspección, más errores se pueden cometer, ¿no? Entonces, el software justamente nos ayuda a tratar de que el error humano sea mínimo. Eso yo creo que ha sido un antes y un después en Solux al haber adoptado una de estas plataformas, ¿no? Y bueno, existen varias de estas plataformas que incluso en la actualidad le están integrando funciones avanzadas, ¿no? Como inteligencia artificial, visión computacional. Incluso yo creo que dentro de unos años ya veremos esto integrado ya hasta en el tema del vuelo, ¿no? Que los vuelos sean automatizados y en tiempo real se esté reportando al cliente. Sí, bueno, ya hay vuelos automatizados, ¿no? Ya hay docs, ¿no? En el caso de la marca DJI, ¿no? Que ya vienen integrados como para hacer vuelos propios por parte de los clientes, ¿no? Correcto. Pero siempre hay que procesar la información, siempre hay que analizarla. Obviamente las IAs, la IA está jugando un rol crucial en este aspecto de las inspecciones, sobre todo en el vuelo, sobre todo en el análisis de fallas. Y hay países súper avanzados que nos llevan mucho la ventaja, incluso dentro de Sudamérica, ¿no? Pero cuando miramos a países como Europa, Estados Unidos, ellos ya cuentan mucho con este tipo de inspecciones, ¿no? Lo que nosotros queremos hacer es un poco traer esa forma nueva de realizar mantenimiento a Perú para hacer que los sistemas eléctricos sean más confiables, ¿no? Fiables. Ese es lo que nosotros estamos buscando y también reducir los tiempos de inactividad de las plantas industriales en general, ¿no? Porque una inspección, ¿qué nos facilita, Alonso? Una inspección nos facilita eh, que antes de ingresar a un mantenimiento, conocer el estado, efectivamente. Y cuando conoces el estado, sabes los recursos que hay que destinar para levantar todas esas observaciones, incluso dosificas bien tus tiempos, ¿no? Sí, efectivamente, las inspecciones nos permiten conocer el estado y sobre todo no llegar al día de los mantenimientos programados, ¿no? En el caso de los mantenimientos preventivos, como se hace tradicionalmente, al menos en Perú, ¿no? En Perú tenemos este flujo de trabajo tradicional, ¿no? Que es llegar a hacer el mantenimiento anual programado. En la mayoría de empresas se hace así, se hace un mantenimiento anual, en otros se está haciendo semestralmente, pero por lo general en el Perú lo hacemos anualmente, ¿no? Al menos en líneas de media tensión, sistemas de utilización. Entonces, cuando se llega a este mantenimiento es donde recién podemos conocer el estado de las estructuras, ¿no? Porque no se tiene integrada la inspección dentro del flujo, ¿no? De trabajo. Entonces, cuando realmente se interviene por primera vez en el año, es donde realmente
conocemos el estado y a partir de ahí programamos los trabajos correctivos, ¿no? Que en ese momento no se pueden realizar. Claro, pero conocemos el estado por parte del personal técnico, que en este caso son los Efectivamente. ingenieros, y el tema ahí es que a veces el personal también se cansa, ¿no? Se cansa, va a varias estructuras Sí, y sí, se sí. puede olvidar se puede olvidar de decir, ¿sabes qué? Tenemos algo mal aquí. O sea, y es porque es humano, o sea, ellos se cansan. Sí, además hay que tener en cuenta que no todo el personal está calificado para poder identificar este tipo de anomalías, ¿no? Entonces, con la inspección lo que buscamos es que este estado se conozca desde mucho antes, ¿no? De realizar el mantenimiento. Entonces, a partir de la condición de los propios activos es que se puede programar las actividades de manera granular, ¿correcto? Entonces, yo creo que Solux está contribuyendo con eso, ¿no? Con sus clientes, de poderles ofrecer mucho antes de las tareas de mantenimiento programadas, ofrecerles el estado actual de la infraestructura eléctrica, ¿no? Entonces, conociendo estas condiciones, es que se puede también optimizar el presupuesto, se puede optimizar los tiempos y también ya otro tipo de tareas que quizás no estaban contempladas, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver un caso de lo que usualmente logramos identificar en las inspecciones de líneas eléctricas, ¿no? Aquí como van a estar viendo mi pantalla, ¿no? Estoy exponiendo un seccionador de un alimentador de 22.9 kilovoltios, ¿no? Donde nosotros hemos detectado diferentes anomalías, ¿no? Pero sobre todo la más resaltante que ha sido detectada con la cámara termográfica, ¿no? Acá como pueden ver en esta imagen termográfica, en este termograma, ¿no? Existe un punto caliente, ¿no? Un punto caliente, un seccionador trifásico RS en la fase S, en la fase T con mayor temperatura, ¿no? Nosotros empezamos a investigar por qué, ¿no? Una de las causas más comunes suele ser la corrosión. La corrosión en los puntos de conexión, ¿no? Que a veces los pasamos por alto, pero son eh, puntos iniciales donde se inician los puntos calientes, ¿no? Por ejemplo, acá, eh, como pueden ver, una temperatura de 50 grados con respecto a 26 grados, 27 grados de los elementos similares, ¿no? Temas como estos, nosotros podemos ir identificando con los drones, teniendo diferentes puntos de vista y logrando un mejores ángulos de visión, como lo habíamos conversado, ¿no? Y efectivamente. Carlos, ahora que lo mencionas, por cierto, has hablado acerca de la importancia de la corrosión, ¿no? O sea, de la implicancia de tener corrosión Sí. sobre todo en los elementos de unión, entre conductores y en este caso un seccionador, ¿no? ¿Por qué crees que está pasando o por qué crees que se ocasiona un punto caliente? O sea, porque estos elementos de unión son elementos que se torquean, pero ¿qué crees que está pasando para que después haya generado un contacto deficiente, ¿no? Que genere un punto caliente. Bueno, por lo general esto es por el que la gente a veces cuando no tiene un estado de la estructura, ¿no? De lo que hablábamos, ¿no? Entonces pasa un mantenimiento, pasa otro mantenimiento y no los cambian porque tampoco tienen a veces los recursos, ¿no? No hay los recursos, me refiero, no hay las piezas, no hay los elementos para cambiarlos en ese momento, ¿no? Y la persona solo sube una vez y tiene que bajar y se tiene que ir, ¿no? Entonces puede que lo reporte, pero cuando tú le dices, ¿sabes qué? Una tuerca está con corrosión, muchas veces lo obviamos, ¿no? Decimos una tuerca, un perno, una arandela. Entonces, mucha la incidencia de las inspecciones con dron es que nos dejan registro de qué hay que cambiar. O que llevamos ese día, va el personal, la cuadrilla de mantenimiento, va directamente y ataca ese punto, ¿no? Resuelve el problema. Ya sabe que va a encontrar esto, ¿no? O sea, ya tiene el listado de cosas que tiene que intervenir con el listado de recursos que tiene que usar. Diferentes cuando tú vas, no tienes ni idea de lo que vas a encontrarte y muchas veces cuando los hacen un mantenimiento, pasamos por alto, mejor dicho, pasamos por alto y decimos, no, eso no Claro, puede ser. es que también hay que tener en cuenta, pues, que el trabajo es netamente operativo, ¿no? O sea, vamos directamente a intervenir las estructuras, o sea, a veces no queda tiempo para tomar un registro, ¿no? Y lo otro también, pues, es la falta de comunicación, la falla en la comunicación, ¿no? Por parte del operario, que no comunica
Y tampoco es que a veces muchas de estas personas no tienen la pericia para poder detectar, ¿no? Que esto puede estar generando un punto caliente. Aparte, pues que no podemos observarlo, ¿no? Porque la termografía es en el espectro infrarrojo, ¿correcto? Así es. Bueno, acá te muestro otro caso de un transformador de uno de nuestros clientes, ¿no? Este es un transformador de potencia. Em, Estos transformadores de potencia, por lo general, la altura no vas a poder ver qué es lo que está pasando encima del transformador, ¿no? No es tan fácil de observar, ¿no? Y en este caso vimos que en uno de los bushings del transformador inició una fuga de aceite pequeña, que incluso desde bajo del piso tú estás mirando y no logras apreciar nada, ¿no? Pero ya con un dron, con el zoom adecuado, podemos empezar a ver este tipo de eventos que se están presentando, ¿no? Y ya ir alertando al equipo de mantenimiento, al cliente, ¿sabes qué? Para listarlo dentro de las futuras intervenciones a corto, mediano plazo, ¿no? O sea, es más que todo hacerle seguimiento, hacerle un seguimiento, permitirle programar el mantenimiento, ¿no? O sea, que ya estén alertas los clientes, los que nos solicitan este tipo de inspecciones, ¿no? Entonces aquí es una clara muestra de la potencialidad que tiene, ¿no? No solamente hablamos de las cámaras termográficas, de descargas parciales, sino también la parte visual, ¿no? Que a veces es lo primero que salta a la vista del personal técnico, ¿no? Para poder emitir algún tipo de estado de las estructuras, ¿no? De las estructuras, de los equipos que veníamos hablando, ¿no? Efectivamente. Mira, acá tengo otra muestra que también es interesante. A ver, justo acá estamos en la plataforma, eh, para que quieras saber, esta es la plataforma de PowTrack, ¿no? Donde vamos realizando, vamos cargando los eventos los hallazgos que vamos encontrando dentro de las inspecciones, ¿no? A ver, un momento. Ok, acá está. Mira, acá, bueno, acá está analizado con una cámara de descarga parciales, ¿no? En la cámara de descarga parciales, este es un pórtico de una subestación eléctrica, ¿no? Donde empezamos a detectar una serie de eventos relacionados con descargas parciales, ¿no? En los aisladores ubicados dentro del pórtico, ¿no? Por ejemplo, acá dice flotante alto, ¿no? Acá estamos viendo que estos aisladores presentan ya mucha acumulación de polvo o incluso desgaste del material aislante, ¿no? Entonces, este tipo de inspecciones lo que nos facilita es el poder programar un mantenimiento ya porque hay sensores que están captando ciertas anomalías, ¿no? Y poder intervenirlo posteriormente. Ahora, esta es una inspección desde piso, hay que mencionarlo, esta es una inspección desde piso porque fue realizado con una cámara acústica, pero lo genial es que nosotros siempre contrastamos con la imagen del dron, ¿no? O sea, igual, o sea, las inspecciones se pueden, las termografías, descargas parciales, podemos hacerlas desde piso, ¿no? Pero siempre hay que contrastar con la imagen que nos da el dron, la parte visual. La parte visual es una genialidad porque el dron, la calidad de la imagen del dron no la puedes comparar con la calidad de una imagen de una cámara acústica o una cámara de termografía, ¿no? ¿Ok? O sea, te refieres a las imágenes RGB, o sea, las imágenes visuales. Efectivamente, Claro. la cantidad de píxeles, Sí, sabes que el dron supera sobre por todo, esa medida. claro, sobre todo yo creo porque en este tipo de instrumentos como son las cámaras termográficas de mano o las cámaras acústicas, también pues la imagen visual es una imagen de referencia, ¿no? No es una Así es. imagen pensada para directamente analizarla, ¿no? Directamente la parte visual. Entonces, claro, como bien lo has dicho, ¿no? La importancia de poder contrastar entre todos los sensores que tenemos, ¿no? O involucrados dentro de la inspección. Sí, o sea, esa es la genialidad, ¿no? Que con todos los sensores que tenemos a la mano, Ujú. podemos contrastarlo con una imagen visual y nosotros poder decir, ¿sabes qué? Esta es la causa raíz de que está generando este problema, Ok, ¿no? ok. Y eso es lo que le da mucho la potencial a las inspecciones de líneas eléctricas. Alonso, ahora, cambiando un poco de tema, ¿cómo crees que es la aceptación de este servicio de inspecciones de líneas eléctricas con nuestros clientes?
cómo lo has notado? ¿Cuál ha sido su reacción, su aceptación? ¿Cuál es tu opinión? Bien, como lo he dicho al inicio, ¿no? Este es un servicio que al menos Solus introdujo en la parte norte del Perú. La verdad no tengo conocimiento si antes se hacía ya en el resto de regiones del Perú, pero al menos en la parte norte no se había realizado con tanta frecuencia este servicio, ¿no? Entonces, al inicio, pues, con nuestros clientes, fue un servicio que quizás no estaban dispuestos a pagar, ¿no? Hasta que realmente ellos entienden la importancia y entienden el impacto que puede generar una inspección detallada de toda la infraestructura y los costos que puede ahorrar, ¿no? Porque claro, si lo vemos desde el punto de vista económico, del costo, del impacto que puede generar, ¿no? Quizás el no intervenir una estructura y no saber el estado con anticipación puede generar mayores costos, ¿no? ¿Por qué? Porque implica incluso parar la infraestructura nuevamente, porque de repente, no sé, encontramos un aislador roto que quizás no se veía desde la parte o quizás a nivel de piso, ¿no? No se podía saber la condición. Y cuando el equipo de mantenimiento, que hace el mantenimiento preventivo anual, recién lo identifica, lo reporta, entonces eso genera una nueva intervención, ¿no? Que Y es más cara, ¿no? obliga a parar nuevamente el proceso, ¿no? Y obliga a parar el sistema eléctrico. Entonces, con la inspección, cuando realmente el cliente se vuelve consciente de todos los costos que puede ahorrar, entonces realmente lo empieza a incorporar, ¿no? Dentro de su flujo de mantenimiento. Entonces, sí vemos que hemos tenido bastante aceptación. También, nosotros como empresa hemos ido mejorando el reporte, ¿no? Cada vez tratando de ofrecer información más precisa, información más, también priorizada, ¿no? Según la severidad de las anomalías encontradas y en cuánto y cuán graves pueden ser, ¿no? Si estas severidades al final derivan en una falla, ¿no? Entonces, en base a eso, el cliente yo creo que está valorando mucho eso, ¿no? El poder tener la inteligencia de una empresa, o sea, la inteligencia de activos de una empresa. Entonces, y sobre esto, o sea, sobre datos, tomar decisiones. Entonces, también Powtrack nos ha permitido poder compartirles los reportes de manera interactiva, ¿no? Y que el cliente pueda observar, ¿no? Porque no es lo mismo decirle y enviarle un PDF a realmente mostrarle las imágenes y precisarle, ¿no? En este punto tienes, por ejemplo, tal falla que te puede dejar incluso el sistema eléctrico inoperativo, ¿no? Te puede generar un perjuicio económico grande. Entonces, yo creo que cuando se lo planteas al cliente desde el punto de vista económico, el cliente puedes generar la atención adecuada, ¿no? Para poder implementar las inspecciones eléctricas. Claro, definitivamente estás en lo cierto. Siento que realmente ayuda mucho a que puedan dormir tranquilos, ¿no? Porque las fallas, ¿a qué hora se dan? Por lo generalmente hay fallas que se dan 3 de la mañana, 2 de la mañana, y es una locura a esa hora empezar a mover cuadrillas de mantenimiento, ¿no? Efectivamente, y sobre todo cuando le hacemos seguimiento, ¿no? A una falla y vemos, o sea, vemos que fue una falla que se pudo, en la mayoría de casos, haber, prevenido, ¿no? Sobre todo si se actuaba a tiempo. Obviamente hay eventos fortuitos que ocurren, ¿no? Como es el tema de incidentes con aves, o el tema a veces también de ciertas interferencias, ¿no? Que se dan en las líneas que genera, por ejemplo, cortocircuitos. Pero también, si consideramos por la cantidad de datos que obtenemos, ¿no? La mayoría de fallas son fallas que se pudieron haber prevenido con anticipación si se hacía una inspección previa y una reparación en el tiempo cuando se pudo haber realizado, ¿no? O sea, en un tiempo prudente para poder despejar esa falla. Entonces, yo creo que la inspección sí juega un papel súper importante desde el punto de vista de la prevención de fallas. Ok, ese sería un resumen, ¿no? Claro, La prevención, sí, buscamos la prevención de las fallas, ¿no? O sea, reducir la cantidad de fallas que entran al sistema eléctrico, ¿no? Y alertar a los equipos de mantenimiento. O sea, lo que básicamente le tratamos de hacer es que hacerle la vida un poco más fácil, ¿no? O sea, que sea más fácil el hecho de tener datos para tomar decisiones. Claro, efectivamente. Y como bien lo has dicho, ¿no? O sea, si el cliente se pudiera subir y mirar directamente su estructura, lo haría. Pero considerando la naturaleza
de las líneas eléctricas que están a cierta altura, ¿no? Les es difícil, entonces no puede evaluar realmente cuál es el estado real. Entonces, los drones lo que nos permiten es justamente eso, ¿no? O sea, poderlo mirar como si estuvieras mirando un tablero eléctrico, o sea, a esa distancia, ¿no? Entonces, los drones nos permiten analizar, hacer un barrido total, ¿no? Del estado, desde la base hasta quizás el tema de aisladores, el tema de amarres y todo eso, ¿no? Entonces, a medida que se van despejando las observaciones que le vamos reportando al cliente, es que el sistema se va volviendo más confiable, ¿no? Entonces, esto le genera, como bien dices, le genera menos dolores de cabeza. Justo hay un caso de un cliente que tuvimos el año pasado. Ujú. No sé si recuerdas que tenía como 50, 70 estructuras, ¿no? Todo a su alimentador. eh, que nos llamó mucho la atención, ¿no? Por la cantidad de observaciones que encontramos, ¿no? Nunca habíamos encontrado tantas. Iniciamos las inspecciones, ¿no? Iniciamos la inspección. Fue un reporte bastante largo, recuerdo, en el que se hizo. Detectamos puntos calientes, interferencias con vegetaciones, temas eléctricos, descargas parciales, diferentes, diferentes fallas potenciales. Y algo que nos llamó mucho la atención es cómo estaba quedando después de la inspección, ¿no? ¿Recuerdas? Exacto. Sí, claro, efectivamente, has comentado, fue uno de los casos, de los casos que más llamaron la atención, ¿no? En su momento, por la cantidad de puntos calientes que tenía. Cuando tú lo mirabas en el espectro visual, o sea, cuando mirábamos las imágenes, aparentemente todo estaba bien, Así es. pero sí había una falla recurrente, ¿no? Que era el momento de hacer termografía con los drones a los elementos de unión, es que se producían estas observaciones, ¿no? Quizás, bueno, quizás en su momento, cuando se hizo la construcción de estas uniones, es que quizás no se le aplicó la presión adecuada. Estoy hablando de los conectores, ¿no? O incluso el material, ¿no? Que no fue seleccionado correctamente. Sí, o también encontrábamos elementos con corrosión, ¿no? Que al final derivaban en puntos calientes, ¿no? Entonces, también ese es un llamado de atención, ¿no? A las empresas de mantenimiento eléctrico, o sea, que incorpore al menos termografía de calidad en sus mantenimientos. No como un servicio aparte, sino como un servicio complementario para asegurar la calidad de sus trabajos de O su mantenimiento. mantenimiento. Sí, correcto, porque al final, si por ejemplo ocurre una falla al poco tiempo de haber realizado las intervenciones preventivas, ¿no? Entonces ya no habla tanto de un tema fortuito, es más, todo es un tema de calidad del servicio realizado, ¿no? Entonces, con la termografía, al realizarse desde los drones, al menos que se hace una termografía de calidad, es que se puede asegurar la calidad, ¿no? De estos trabajos, ¿no? Entonces, también con Solus ahí hemos venido apoyando a nuestros clientes para también auditar, ¿no? Los trabajos de mantenimiento, ¿no? Porque muchas veces, ¿no? Se ve esta práctica, ¿no? De que se termina un mantenimiento, aparentemente todo está bien, pero cuando se ve, por ejemplo, en termografía, no está tan bien. Se están dejando muchos contactos eh, deficientes, por así decirlo, ¿no? Al menos en líneas eléctricas y en procesos críticos sí suele ser un problema bien grande. Eh, de acuerdo contigo, algo más que nosotros añadimos para mejorar incluso o adelantarnos un poquito más a lo que es la inspección de termografía fueron las cámaras de descargas parciales, las cámaras acústicas. Esto es un nivel un poquito superior a la termografía, ¿no? Para comentarles un poco, es buscar alguna falla incipiente mucho más adelante. O sea, incluso no se ha convertido en una falla por termografía o visual, pero a nivel de eléctrico ya se ha formado el inicio de la falla, ¿no? Entonces, este tipo de cámaras de descargas parciales o cámaras acústicas nos permiten anticiparnos mucho más. Entonces, si detectamos algo con la cámara acústica, por ejemplo, a un cliente que es una subestación que tiene una línea de transmisión, tiene una línea de transmisión que ha sido uno de nuestros clientes, nosotros ya los hemos alertado mucho antes de cambiar ciertos aisladores, ¿no? De repente ya están perdiendo por pérdida del aislamiento, ¿no? O antes de que se presente algún fenómeno como flashover o esto, ya con estas cámaras ya nos estamos anticipando
a que pueda ocurrir un tipo de fallas y luego lo saque de operación y sacarlo de operación implica en costos. Entonces, costos operativos, de producción y los malestares que representan, ¿no? Las cámaras acústicas también están marcando mucho la diferencia en el tema de las inspecciones de líneas eléctricas. Sí, ahí me gustaría contar algo también, como bien lo has dicho, Carlos, es que cuando a veces hablamos de inspecciones, ¿no? O sea, es como que tendemos, las empresas al menos que realizamos este tipo de servicios, como que tendemos a separar, ¿no? Como que el análisis de descargas parciales es independiente de la termografía y todo eso. Y yo pienso que al contrario, ¿no? O sea, estos tres análisis, tanto el análisis visual, el análisis termográfico y el análisis de descargas parciales deben ser complementarios. Al final se trata de dar un diagnóstico más completo, ¿no? Y poder, desde el punto de vista del mantenimiento predictivo, poder abarcar, ¿no? Y realmente alertar al cliente cuando algo tiene tendencia a fallar en un futuro. Entonces, eso también le va a permitir al cliente poder optimizar sus costos, ¿no? O sea, poder adelantarse con anticipación y programar sobre todo el presupuesto para la reparación de ciertas partes afectadas. Bueno, también comentarles, ¿no? Que en lo que son líneas eléctricas, sobre todo, todo componente es importante y todo componente que encontramos, ¿no? En estos sistemas cumple una función. Entonces, a veces tendemos a subestimar, ¿no? Y pasar por alto quizás el estado de ciertos componentes, pero gracias a todos los datos que hemos ido obteniendo a lo largo de todo este tiempo, al final te das cuenta que cualquier componente puede fallar y cualquier componente puede dejar sin servicio eléctrico, ¿correcto? Sí, y quizás el componente puede ser barato. Por ejemplo, recuerdo un caso de un cliente Ajá. que justo en una parte de sus postes de media tensión tenía un conector con un perno, ¿no? Las dos terminaciones se unían en un perno, ¿no? Y justo en este perno tenía corrosión. Cuando estábamos analizando termografía en un vuelo programado, nos dimos cuenta que el gradiente térmico era altísimo con respecto a las otras dos terminaciones, ¿no? Tanto así que ya había llegado a la falla de las terminaciones. No habían fallado, el sistema no se había abierto, pero ya se había generado rotura en las terminaciones. Ahora, un perno, ¿cuánto nos está costando? Eso es significante, Significante, claro, ¿no? Ahora, la intervención que se tuvo que hacer en ese momento fue que se tuvo que parar la planta, no por o sea, no pararla totalmente, simplemente pasar a grupos electrógenos. Entonces, hablamos de costos de combustible, ¿no? Para reparar la falla que se había generado por un perno. efectivamente. O sea, Imagínate. ahí también, bueno, un poco hacer hincapié, ¿no? A las empresas de mantenimiento que realmente coloquemos los componentes que nos permitan ofrecer la confiabilidad, ¿no? De una reparación, porque como bien sabrás, Carlos, nos hemos encontrado, por ejemplo, que se utiliza a veces los pernos inadecuados para uniones eléctricas. Entonces, Así es. cuando se hace el torqueo necesario que exige, ¿no? Que exige el propio sistema, o sea, la propia aplicación, nos damos cuenta que este perno no soporta dicho torque. Entonces, este perno al final no cumple su función, ¿no? Que es la función de unir al final dos superficies de contacto, ¿no? O superficies que tienen que tener un contacto que garantice una correcta conducción de la energía eléctrica. Entonces, también suele suceder, ¿no? Sí, no solamente el perno, hay que ver el tipo de material, ¿no? Material, Exacto. o sea, hay que tener bastante cuidado que no es cualquier perno el que se mete a las líneas eléctricas, sobre todo en el material que estamos seleccionando, ¿no? Y siempre hay que respetar eh, cómo son las conexiones, ¿no? A veces tenemos diferentes materiales, cobre y aluminio, Ah, correcto. Las líneas metálicas. uniones bimetálicas, no es que, no, o sea, es que esta unión es la que me he encontrado por ahí, la que me dijeron, no, no, Ajá. hay que tener bastante cuidado en la selección, por eso de los tipos de materiales, Los de los conectores. elementos que estemos utilizando en las líneas eléctricas. Efectivamente, sí, suele ser un problema, quizás, ¿a qué crees que se deba? ¿Es un tema de repente realizado a propósito, es una mala praxis o quizás un tema de a veces por la emergencia poner un elemento de manera apresurada?
No siento que sea algo que sea intencional, Ujú, pero quizás sea una mala praxis. O sea, ujú. de repente arrastramos un error ya desde el pasado, ¿no? Por experiencias pasadas, en utilizar lo mismo. Es decir, nunca ha fallado, ¿no? Pero hay días en el que realmente se materializa la falla, ¿no? Y lo otro es porque cuando estás ahí, por ejemplo, el personal liniero, que es el que realiza estos trabajos, no se le da el recurso necesario, ¿no? De repente se tienen los elementos, pero no se tienen qué elementos hay que cambiar. Ok. Entonces, es un poco la falta de información que a veces nos encontramos en la ley. O sea, la falta de información por parte de los que realizan mantenimiento con lo que se pueden encontrar. De repente puedes llevar la cantidad, pero se te pueden acabar, ¿no? Ujú. Diferente es que tú vayas y te digas, ¿sabes qué? Vas a intervenir en 100 puntos, esto lo vas a cambiar y llevas tus 110, 101, ¿no? O sea, ya vas preveyendo esta condición. Claro, efectivamente, lo que tratamos con la inspección, Carlos, es de que también de brindar la mayor cantidad de especificaciones, ¿no? Así es. Si hay que, por ejemplo, colocar un conector bimetálico en cierta unión, por ejemplo, cuando tenemos conductores de aluminio y perdón, y conductores de cobre, ¿no? Especificarle y decirle, coloca o ¿Qué clase? reemplaza este elemento de unión por tal elemento. Entonces, también se le da al cliente la especificación, ¿no? Entonces, con esta información el cliente puede al final pasarle a la empresa que va a realizar, la contratista que va a realizar el mantenimiento, ¿correcto? Entonces, ya no necesita el cliente decidir, oye, de repente le pongo esto, le pongo el otro, ¿no? Estamos directamente especificando qué componente debe reemplazar, ¿no? Y con qué características. Efectivamente. Eh, bueno, Carlos, creo que en este primer conversatorio les hemos dado a todas las personas que nos están viendo un contexto, ¿no? De lo que es lo que hacemos, cómo hemos iniciado, algunas consideraciones a tener en cuenta durante las inspecciones eléctricas para aquellas personas o empresas que quieran iniciarse en el rubro de la inspección eléctrica. Y también quisiera que nos dejen en los comentarios acerca de qué partes quisieran que ahondemos, ¿no? En los próximos conversatorios que tengamos. Entonces, por ejemplo, podríamos abarcar el tema de cómo utilizamos la plataforma PowerTrack dentro de nuestro flujo de inspección, o quizás también ver el tema de qué problemas, ¿no? O cómo realizar cómo identificar ciertas anomalías en las líneas eléctricas. De repente también podríamos ver el tema de termografía, consideraciones, o el tema de ultrasonido. No sé, Carlos, que... Efectivamente, todos estos temas, quedamos atentos a sus comentarios para poder abordarlos y profundizar un poco más. Sí, no se olviden de visitarnos en nuestra página web, solux.p, o en nuestras redes sociales que van a aparecer en las especificaciones de este video. Y bueno, hasta aquí ha sido lo que hemos tocado el día de hoy. Los esperamos en el próximo conversatorio. Hasta luego.